Es hora de conversación en Madero FM. Usted ya lo ve en nuestra señal, canal 36.1, señal de televisión abierta también. Estamos conectados con nuestra señal de televisión. Saludamos a Marcelo Quirós Vivanco, quien es trabajador social, magíster en humanización de asistencia sanitaria. ¿Cómo estás, Marcelo? Muy buenos días. Muy bien, Aldo. ¿Y tú cómo estás? Bien, muchísimas gracias. Gracias por venir y gracias por responder a nuestro llamado, Marcelo. Si gustas, puedes acercar un poquito el micrófono para que te podamos escuchar. ¿Ahí ¿Sí? me escucho bien? Fuerte y claro. Perfecto. Fuerte y claro. Entendamos este concepto porque me llega de repente esta pauta en donde me hace la presentación tuya y dice magíster en humanización de la asistencia sanitaria. Entendamos qué es el concepto de humanización en tiempos en donde de repente los seres humanos estamos cada vez menos humanos. Paradójico, ¿no? Sí, una paradoja medio trabalengua, pero es muy paradójico, sí. Sí, mira, y te nombro la paradoja porque finalmente cuando uno mira la definición como de los diccionarios de qué es la palabra humanización, el resultado es hacer algo más humano. ¿Y qué cosa más paradójica hay que hablar de humanizarnos? Primero porque somos personas, somos seres humanos. Y segundo, porque qué más humano que la salud cuando trabajamos con los cuerpos de las personas, trabajamos con las emociones, trabajamos con sus dolores, con sus historias, etc. Pero lo cierto es que para hablar de humanización porque tenemos que humanizarnos, ¿no? Porque tenemos que de paradoja. Y ahí vamos a ver, hay muchos factores que han hecho que nos vayamos humanizando en el camino. Entonces estamos hablando de algo que nos falta, estamos hablando de una carencia. ¿Y qué es lo que podríamos diferenciar de un equipo humanizado de lo que tenemos ahora? Es mucha diferencia. Es muchísima diferencia, porque yo te diría primero, dijimos que la humanización, ¿cierto? Finalmente debería ser cargo de proceso de deshumanización. Y esto es literalmente poner a las personas en el centro de la atención, de cuando tomamos decisiones, cuando pensamos cómo vamos a integrar la prestación de salud. Y de ahí yo te diría que hay una gran diferencia, porque si bien en la teoría o muchas veces me escucha que hay directrices incluso ministeriales que bajan diciendo no, tenemos un modelo biopsicosocial, tenemos un modelo de atención centrada a la persona, últimamente uno cuando va a la práctica, como a lo que ocurre día a día, la de salud, la gente se sigue dejando de temas de maltrato, tú sigues escuchando temas como por ejemplo, fui a una consulta y me médico ni siquiera me miró a los ojos, se está mirando al computador, o llevo tanto tiempo esperando una lista de espera que me operen, o mi familiar, ahora último, sabe como muy latente, mi familiar murió solo en un recinto asistencial. Entonces finalmente hay un cambio brutal, porque la humanización lo que busca es precisamente poder abordar todas estas cosas para que no sigan pasando. Estamos conversando con Marcelo Quirós, trabajador social, magíster en humanización y asistencia sanitaria a través de Madero FM. ¿Por qué la humanización se vuelve un tema tan necesario, habiendo explicado naturalmente todas las carencias e incluso violencia que se viven en los recintos de salud, no tan solo usuario profesional, sino también profesional usuario? ¿Por qué es tan importante humanizar? Mira, yo primero, a mí me gusta tratar de personas, profesionales sanitarios para referirme no solo a los profesionales de la salud, porque muchas veces en los servicios de salud no solo trabajan profesionales, también trabajan administrativos, también trabajan guardias, personal, hasta la señora que está en el kiosco. Entonces, también son parte del equipo. Y lo otro es que también hay que incorporar siempre a las familias y a los pacientes. Esos son por los tres grandes grupos que hay que siempre tener en el foco. Y finalmente yo te diría que es importante hablar de esto precisamente porque hay mucha evidencia que habla de que la humanización genómica, por ejemplo, es que los pacientes se recuperen más rápido, en calidad más tratamiento, en disminuir, por ejemplo, la patología de salud mental, en mejor eficiencia de los recursos, un paciente que, por ejemplo, de menos agredido, evidentemente va a ser menos violento, va a ser menos adverso, va a tener menos reclamos, hay manejo del dolor, por ejemplo, y muchos ámbitos, no solo el contacto, porque a veces nos quedamos con esta imagen que solo hay que tratarnos bien, pero por ejemplo la infraestructura también es importante. Marcelo, ¿qué impacto tiene esto de la humanización en la experiencia de pacientes y familias? Mira, te diría que el impacto es brutal, te debería diciendo más o menos el impacto que puede tener, pero cuando pensamos en los pacientes, tú tienes, por ejemplo, un paciente que ya está en una situación de extrema vulnerabilidad por haber perdido su salud primaria, por ejemplo, si mal hospitalización, si no está hospitalizado, perdió una parte de su salud, está viendo un duelo y está en extrema vulnerabilidad, sobre todo cuando está hospitalizado, por ejemplo, en un lugar que no conoces, que no conoces, que encima puede que te esté maltratando, donde la condición, por ejemplo, tiene que ser la más cómoda que tú tengas, o que recibas, no sé, una simple sonrisa, un simple te acompaño, que alguien te tape la noche, todas esas cosas generan un cambio, que muchas veces no requieren ni siquiera recursos económicos, sino de la voluntad y la actitud de las personas que están trabajando. Justamente, Marcelo, tú eres trabajador social y la perspectiva de la humanización tú la estás entregando desde el punto de vista de trabajador social. ¿Cómo llega esta bajada de humanizar la salud para los trabajadores sociales? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo enfocan ustedes? Mira, es una pregunta porque cuando hablamos de trabajo social en el ámbito de la salud ya lo tenemos como detrás en esta porque el trabajo social históricamente ha estado presente en el modelo de salud, pero siempre más bien invisibilizado, como una figura casi visitante, porque cuando uno piensa quién toma la decisión por ejemplo para un paciente, el médico o el enfermería, nunca trabajo social. La sociedad parece como algún problema que resolver. Entonces de ahí se decía como desde atrás. Y el rol del trabajo social es sumamente relevante porque imagínate desde los años 50 se venía hablando de incorporar los elementos, por ejemplo, sociales en la salud. La enfermedad no solo tiene que ver con la patología y el sino también cómo repercute, ¿no? O como un propio entorno puede ser enfermo, ¿no? Entonces desde ahí el trabajo social tiene un rol sumamente relevante en primero poder articular los diversos equipos y también los diversos entidades, porque finalmente tú puedes tener un paciente que no tiene las condiciones de su domicilio para regresar, entonces piensa en una mujer que tiene un proceso de recuperación y no tiene las condiciones adecuadas de domicilio para ese paciente, lo dejamos hospitalizado, seguimos movilizando la cama y ahí el trabajo social tiene un rol importante, ¿no? Como logras articular con otras entidades para poder de alguna manera hacer que el paciente pueda desarrollar las condiciones posibles. Marcelo, ¿tenemos algún avance concreto en Chile camino a la humanización o seguimos en pañales? Mira, yo te diría afortunadamente se cumple porque Chile es un país que va más bien pionero, al menos en la región, en América Latina. Nosotros ya desde el 2012 venimos contando con una particularmente la ley de del paciente para comunicar nuestro modelo de salud, porque viene a poner en relevancia la importancia, por ejemplo, del acompañamiento de los pacientes, del derecho al acompañamiento espiritual, del derecho a la información, a la participación, de la gente pregunta si tú realmente estás de acuerdo con lo que van a hacer. Finalmente pasa muchas veces el médico va y te dice, bueno, eso es lo que hay que hacer, no te preguntas, si tienes duda, no la puedes resolver, arrastrarla, pones facilita y pasa. Entonces finalmente nuestro país tiene mucha normativa que si bien no dice directamente el término humanización, sí podría entenderse como práctica de humanización. Hoy en día el ministerio está elaborando un plan nacional de humanización en el ámbito. ¿Hay obstáculos al respecto? Muchísimo. Yo diría que es necesario hacer lo primero, porque cuando hablamos de humanización y lo llevamos puramente al ámbito del trato, tú estás hablando de poner en tensión tus creencias, tus valores, la forma que tú te relacionas con las personas. Y esos cambios que son más bien culturales se tardan y generan muchísima resistencia. Yo cuando hablo de humanización siempre digo que un primer paso es las voluntades. La voluntad individual de cada uno de cómo realizar, cómo estoy funcionando, realizar cómo estoy haciendo mi trabajo y también voluntades de tomador y tomar la decisión. Como voluntad de hacer algo. Muchas veces pasa que en los hospitales o en la atención primaria o en muchas buenas iniciativas de algún equipo de alguien que esté más sensibilizado el tema, pero cuando tú le vas a presentar tu facultad te dicen, no, yo imagínate, he escuchado, muchos no, digo, así, es el tema. muchos no somos Europa, en el mundo no hay plata, es la crítica, no hay recursos para nada, lo que es falso. De alguna manera es falso. Lo que pasa es que hay recursos que no puede reorientar, nosotros ese es el tema, porque por ejemplo, Chile enfrenta muchísimos desafíos en este tiempo, enfrentamos una cantidad de desafíos como para poder mejorar la salud, desafíos como para poder darle la salud digna a los pacientes. Mucha gente habla de usuario, pero yo estoy hablando de pacientes porque por Dios que calmarse pacientes para recuperar la salud, hay que calmarse una tremenda paciencia. Y no lo digo porque se entrega un mal trabajo o se entrega un mal servicio, indico porque mucha gente que tiene la misma necesidad de recuperar su salud. Es por eso simplemente, y la sobrecarga de los funcionarios, de los profesionales, va generando todo. Entonces, desafíos para poder lograr que la humanización se instale en Chile, tú ya has dado algunos tips, pero ahora en forma general, ¿cuáles son los desafíos que nos falta para llegar a la meta? Mira, yo diría que estamos bien avanzados, particularmente lo último que contar respecto a este plan nacional de humanización. Yo creo que ese va a ser un punto, como un punto de inflexión en nuestro modelo de salud y esperemos que sea capaz de sentar unas bases sólidas para empezar a trabajar en esto, porque finalmente muchas veces ocurre que este tipo de políticas quedan como dependiendo del gobierno de turno.
Y después el cambia de gobierno gobierno. cambia. Y eso pasa a nivel local. Cuando uno crea, por ejemplo, un plan de urbanización que tenga una resolución que tenga instalado en un hospital, por ejemplo, por resolución, pasa que llega un director nuevo, no le interesa que ponerse otra cosa y fuera. Entonces, finalmente, yo creo que el gran desafío es que como país seamos capaces de aprovechar este boom de la urbanización para sentar bases sólidas para nuestro sistema de salud y poder seguir desarrollando. Un plan a nivel Estado, dices tú. Claro, un plan a nivel Estado más que a nivel gobierno, política como que pase transitoria. Exacto. ¿Y cuál es el mensaje que dejas tú, Marcelo, cuando cada persona desde su rol, cada funcionario desde su rol, cada paciente desde su rol, incluso porque también tenemos que estar nosotros nuestro rol, para poder aportar y para poder llegar a la meta que es un sistema de salud más humano? La yo partiría diciendo que la humanización y la deshumanización, ambos conceptos, nos afectan a todos y a todas, ya sea a los pacientes, a los funcionarios, como profesionales, no solamente el paciente, pero finalmente los funcionarios también son un sistema que literalmente revienta con jornadas extremadamente extensas, con cargos horarios, pagan mal, las condiciones no son adecuadas, etc. Entonces, el mensaje finalmente, y vuelvo a la voluntad, yo creo que el primer paso es empezar a mirar nuestras prácticas, hacer investigaciones que puedan mirar cómo estamos relacionando con las demás personas y pensar que finalmente este paciente puede ser tú mismo. Si cuando nosotros trabajamos en salud, no dejemos de ser personas, no dejemos de enfermarnos, o sea, también puede pasar, un familiar le puede pasar, que es hospitalizado y recibe trato, seguramente no te gustaría. Finalmente, No tratar con la forma que no ustedes hay que tratar con tu mujer Sí, es verdad, es como decía la doctora, para que te respeten. exactamente. Tú me comentabas fuera del micrófono que estás precisamente en un seminario, en un congreso acerca de la humanización de la salud con nuestros queridos amigos de la Universidad de Santo Tomás. Exacto. ¿De qué se trata? Mira, este es el segundo Congreso Nacional de Humanización que lo organiza la Red de Humanización en Chile. Este es un congreso que finalmente lo que busca es evidenciar o mostrar aquellas prácticas de humanización que están haciendo en distintos casos en nuestro país, también a nivel internacional, limitadas de Portugal y también de España, que son países pioneros de la humanización a nivel mundial. Entonces, un congreso que ha sido bastante interesante y yo me quedé muy sorprendido a propósito del Hospital de Copiapó. Hay varias prácticas de humanización que se están... ¿En el Hospital de Copiapó? Sí, sí. Muy bien, me parece. Muy bien, Marcelo, quiero agradecer estos minutos de conversación aquí en Madre FM. No quiero que sea la última vez que podamos conversar porque es tremendamente importante el poder indicarle a la gente que necesitamos una atención de salud más humana y que parte por todos los miembros de la comunidad, entendidos profesionales, trabajadores, funcionarios, pacientes, porque muchas veces también los pacientes hablamos de más y muchas veces también los pacientes tratamos un poquito mal a quienes tienen que mejorar nuestras vidas. Así que todo esto es parte de una solución multifacética. Absolutamente, absolutamente. ¿De algo más que tengas que enfocar? No, yo encantadísimo. Lo último que me gustaría decir es que es sumamente relevante incorporar la participación ciudadana cuando se elabora política pública. Por ejemplo, el plan de nacionalización que se ha incorporado. Me parece que es importante que le preguntemos a quienes usan los sistemas cómo lo ven. Correcto. Realmente, ¿quién mejor que las personas que utilizan los sistemas no puede decir que estamos haciendo bien y que no estamos haciendo bien? De acuerdo, es sumamente importante la participación ciudadana. Muy bien, pues Marcelo, muchísimas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros esta mañana. Buen día. Gracias, Aldo. Que estés muy bien. Muy bien, ahí teníamos a Marcelo Quiroz Vivanco, trabajador social, magíster en humanización en atención sanitaria.
porque hay temas que tenemos que conversar, porque hay temas que tenemos que analizar y porque de repente los temas son un poquito espinosos. Pero en nuestra sociedad, yo les pregunto a ustedes, ¿qué tema no es espinoso en nuestra sociedad?